Pues amigos, bienvenidos al nuevo episodio de Latidos Conscientes. Esta vez es por Zoom, de manera remota, ya que tenemos una invitada súper especial desde Ecuador, si no me equivoco. Sí, desde Guayaquil, Ecuador. Y pues bueno, ella es Julie Vargas y nos va a estar compartiendo su historia de vida, que lo que entendemos por redes sociales de pronto que pudo haber cambiado de un día para otro, ¿cierto, Julie? Sí, mi salud de un día a otro solo cambió totalmente. Ajá. Igual aprovecho para saludar a todos los que están viendo la entrevista. Muchas gracias por conectarse y muchas gracias por también querer escuchar mi historia. Ok, muchas gracias, Julie, y pues bienvenida a Latidos Conscientes. Como pues ya sabes, es un espacio para concientizar sobre temas de la salud para gente que, pues me incluyo, muchas veces ignoramos ciertos padecimientos, poder empatizar también y pues también para concientizar a las personas para que pues aprendan a cuidar su salud, aprendan a estar alerta y pues todos tengamos siempre una mejor calidad de vida. Y pues bueno, a ver, con el inicio de todo, todo fue por un alimento que probaste en un restaurante. ¿Qué fue lo que pasó ahí? O sea, me imagino que era un día común, un día muy normal. ¿Qué fue? ¿Qué estabas haciendo ese día? O sea, Bueno, mira, ese día yo me levanté normal, fui al gimnasio, yo tenía una vida muy activa, iba al gimnasio, me alimentaba muy bien, pues comía muy sano. Me fui a mi trabajo y llevé a mi hija al colegio, todo. Regresé a la casa y tenía muchas ganas de comer mariscos, ya. Entonces me dieron ganas de comer sushi. Y recuerdo haberle dicho a mi novio, oye, tengo ganas de comer sushi. Y él me dijo, pídetelo. Entonces yo lo pedí por una aplicación para que me llegara aquí a un restaurante de aquí de Ecuador. Y me llegó a la casa y me lo comí. Recuerdo que me pedí sashimi, que es, digamos, como que estos cortes crudos de pescado. Y aparte me pedí un rollo, que es normalmente el sushi, pues que todos conocemos y que en su momento hemos comido, ¿no? Entonces lo comí. Me recuerdo que mi hija incluso me dijo como que, ay, yo quiero, y no le di porque solamente ya me había comido el rollo, entonces solo queda el sashimi y a ella no le gusta. Entonces le dije como que solamente está esto de acá, y me dijo, ah, no, ya no. Y gracias a Dios no comió. Eh, y de ahí me acosté a dormir y al día siguiente empezó todo. Me empecé a sentir mal. eh, Déjame cierro aquí un segundo. Me empecé a sentir mal. Me dieron muchas ganas como de vomitar, me empezó un ardor estomacal y pues ya ahí es donde empieza el, digamos, el quiebre de mi salud hasta terminar en el hospital y mil cosas después. claro. Ese, o sea, cuando empezaste a sentir esos malestares, ¿sí se lo atribuiste directo a lo que comiste, al sushi, o pensabas de pronto que era otra cosa? Te cuento que yo pensé que tenía gastritis. A mí no, yo nunca Sí. sufrí de gastritis, pero como empezó un ardor, yo lo que pensé es, tengo gastritis, o sea, me está dando este ardor, voy a tratar de comer más seguido para evitar que me dé y inicialmente pensé que era una gastritis, luego llegó al punto donde, digamos que yo duré 3 días con dolor aguantándome hasta ir al doctor. Ya llegó al punto donde no me podía parar de la cama, del ardor, de lo mal que me sentía y ahí es cuando voy a hacerme atender en un centro médico. Me revisan, me mandan un examen para ver si tenía salmonela, para poder empezar a descartar, ¿no? Y me regreso a la casa, me mandan, digamos, que te mandan los medicamentos como, ah, sigue el tratamiento en tu casa. Entonces me regresé a la casa
Esa noche la pasé súper mal, me llegó el resultado y me salió que tenía salmonela tifoidea. Eh, Regresé al centro médico, ahí me mandaron los antibióticos, porque pues eso se trata con antibióticos, no es que me intoxiqué con el sushi, no, es que el sushi estaba infectado de algo, ya, entonces es una infección. Ya. Eh, y normalmente, bueno, la tifoidea y esto se da por ingerir heces, o sea, o por algo que está contaminado. En este caso, el sushi estaba contaminado y por eso me dio una infección. Eh, Ahí ya yo me sentía muy mal y dije, ya no puedo más. Me llevaron al hospital y en el hospital con el dolor que me recibieron llegué con deshidratación y me tuvieron que poner rescates de fentanilo para aguantar el dolor y me volvieron a repetir el examen y digamos que eso se mide como un PCR, como cuando te dio COVID que lo mides con PCR y sale un número. El día que a mí me identificaron que tenía salmonela tifoidea, estaba en 4 algo. Y al día siguiente que me lo vuelven a repetir, estaba en 50 y algo. Entonces mi infección estaba muy activa y me dijeron, no te puedes ir a tu casa, te tenemos que dejar internada. Y ahí es cuando empieza mi internación en el hospital, que terminan siendo 23 días hospitalizada. Ok. O sea, ¿hubo en algún momento en el que tú pensaste que era algo leve que iba a pasar rapidísimo con el antibiótico y ya? 100%. Yo dije, aquí duro 2 días, 3 días a lo mucho y me voy a mi casa. Es más, yo pensé que ese día me iban a probablemente hidratar, me iban a poner el antibiótico y los siguientes antibióticos iban a ser orales. Pero no, no. O sea, no, o sea, yo siempre pensé que iba a ser algo muy esporádico, como que fui, me medicaron y me voy. Y en realidad cada día solamente estaba peor. Entonces terminé hospitalizada casi un mes. Ujú. Ok. Digamos, cuando, o sea, te dan como el primer diagnóstico, que de alguna manera pues, tú piensas que puede ser como algo relax, pero ¿cómo te explicaron ya después? O sea, que tuviste que, o sea, que tú dices, o sea, esto ya está tardando más de lo que pensé. ¿Cómo fue el proceso médico en ese sentido? O sea, ¿cómo te lo explicaron? ¿Cómo los doctores llevaron también ese proceso? Mira, los doctores estaban igual que yo. O sea, era el día a día. Nadie me decía como, bueno, te vas a quedar un día más. Era como que claramente te tienes que quedar porque estás mal. Entonces, digamos que me ponían, o sea, ya, yo entré a mi habitación del hospital, estaba con dolor y digamos que nunca pude dormir del dolor y cada día solo tenía más dolor y de repente empezaba otro dolor. Entonces, los doctores trataban de medicarme con lo que iba pasando el día a día. Eh, Te cuento un poco, más o menos cómo se fue, digamos, evolucionando esto. Yo subo a la habitación, me empiezan a dar los antibióticos para la infección, me hidratan y digamos que me preguntan cada cierto tiempo como que cómo estás y yo tengo mucho dolor. Mi posición era estar en posición fetal, o sea, eso tiene un nombre, pero digamos como un camaroncito, yo me hacía así y todo el tiempo estaba doblada del dolor que me daba en el estómago. De repente, unos días después, digamos que estos días igual no dormía, porque el dolor no me permitía dormir. Entonces, en total yo no dormí 20 días en el hospital. Cada día iba apareciendo un dolor diferente, entonces era más intenso el dolor en el estómago. De repente empezó a darme un punzón en el lado derecho de mi estómago y se empezó a irradiar hacia la espalda. Ahí los doctores dicen, es raro, hay que hacerte tomografías, de todo me hicieron, y se dieron cuenta que mi vesícula dejó de funcionar. Solo dijo no voy a funcionar y se quedó expandida. Entonces no se contraía, no nada, solamente estaba expandida
empecé a sentir un dolor fuerte en toda la mitad del estómago y todos los días me sacaban sangre. Y cada día mis exámenes de sangre solo estaban peor. Entonces ya tenía pancreatitis, me dio pancreatitis, no tenía fósforo, potasio, como que ya las vitaminas se empezaron a ir en picada para abajo, la vitamina B, y más que todo estaba muy preocupada porque tenía pancreatitis. La pancreatitis fue aumentando gradualmente hasta el punto donde era 6, 7 veces el número más alto, o sea, multiplicarlo por 6. Era el número más alto, el máximo, por 6, por 7. Y viendo que mi vesícula no funcionaba, quisieron ver si tenía, digamos, cálculos, pero no tenía cálculos biliares, solo dejó de funcionar mi vesícula. Ahí dijeron hay que operarla, pero teniendo pancreatitis no te pueden operar porque es muy riesgosa la operación. Lo que me explicaba el cirujano era que tu cuerpo se pone como una gelatina y al cortarlo podrías cortar cualquier cosa, o sea, es muy complicado operar, es muy riesgoso, pero me tenían que operar porque el dolor era insoportable, yo ya estaba muy mal y ningún cirujano me quería operar. Ninguno, ninguno. Decían, no, es muy riesgoso, no, no te voy a operar, no. Hasta que uno dijo, yo te opero, pero tienes que firmar un documento, tienes que aceptar que tu vida va a estar en peligro y que, o sea, puede que no salgas de la operación. Esto lo tuvimos que hablar con mi familia, a mí me tocó, digamos, dejar mis cuentas de qué es lo que quiero, que si llego a caer en coma, si tal, o sea, todo, con mi hija, hablar con mi familia, tener esta conversación que nadie quiere tener, ¿no? Entonces, de ahí entro a la operación, me operan y salgo viva. Yo le entregué mi vida a Dios, le dije como, acepto tu voluntad, si tu voluntad es que yo no vuelva, yo lo acepto. Y si es que me quede, lo acepto. Recuerdo haber salido antes de la operación y haberles tomado una foto a mi familia en mi cabeza, diciendo quizás esta es la última vez que yo los vea. Mi mamá tuvo que viajar para mi operación porque ella estaba justamente en Colombia y viajó para podernos despedir. Mi hija también nos despedimos. Y entro a la operación y le digo al cirujano, no me deje ir, por favor. Y me dijo, tranquila, que Dios está aquí. Y salí de la operación, me levantaron, me puse demasiado feliz. Le agarré la mano a la doctora, que era la anestesióloga, y le dije, aquí estoy viva, lo logramos, le dije. Y recuerdo estar en el posoperatorio y pedir que por favor le avisaran a mi familia que había salido bien de la operación y dejaron bajar a mi familia, que eso en realidad no dejan, pero haber sido una operación tan riesgosa como que dejaron que bajaran para verme. Y yo salgo de la operación y empiezo con unos dolores, me dolía mucho la espalda, me dolía mucho como las costillas. Yo empecé con unos dolores que yo no era capaz como de respirar. Ahí me ponen otros rescates de fentanilo y digamos que ya no me hacen nada. Entonces ya me suben a mi habitación y yo empiezo con que me duele mucho, me duele mucho, me dolía mucho de este lado. Ya no era en el estómago, sino que eran unos dolores como muy localizados. Y me decían como que no, tranquila. Y 2 horas después de haber subido, digamos, a la habitación, después de la cirugía, me da un ABC, perdón, una ACV, disculpen. Me da una ACV, y me da parálisis en la mitad de mi cuerpo del lado derecho y la mitad de mi cara. Por eso este lado yo no lo puedo mover y este lado tampoco, el lado derecho. Mi mamá empezó a gritar, estaba desesperada, no sabía qué pasaba. Los doctores no entendían porque habían entrado 5 minutos antes y yo estaba bien, quejándome de dolor, pero estaba bien. Y de repente solo veían a una persona que el cuerpo le temblaba como si estuvieras convulsionando, ¿no? Entonces, no entendían qué hacer, trataron como de entender que estaba entrando en un ACV y, y bueno, ahí me empezaron a entrar muchos doctores, recuerdo, de haber visto un montón de doctores alrededor mío y ya solo, no recuerdo muy bien, como que ya solo ya no tenía el ACV
y sentí que mi cara estaba derretida, sentí claramente como la cara se me estaba cayendo y al punto donde ya no podía mover el brazo ni nada. Entonces mi mamá me decía, pero mueve el brazo y yo, es que no, como que el cuerpo no, como que el cerebro no conecta con el cuerpo, ¿entiendes? Como que yo quiero hacerlo, pero no me da. Entonces, ahí empezaron a hacerme terapias de rehabilitación de una. Al día siguiente empezó a venir un doctor a hacerme en la cara, a intentar hacerme en el cuerpo y pues ya esto es algo que tengo que seguir trabajando de largo. Digamos que ya ahí yo sigo en el hospital, eh, salgo del ACV que me dio, eh, quedo pues obviamente con todas las secuelas del ACV, empiezan a hacer exámenes en el cerebro, todo para ver que no me haya quedado un coágulo, que todo esté bien. Yo sigo con dolores y al día siguiente del ACV empiezo con un dolor que no podía ni siquiera respirar. O sea, yo te digo que era un dolor que me empezó en la punta, creo que se llama apófisis. Es como el cartílago donde empiezan tus costillas, digamos. Entonces me empieza un dolor que yo no podía respirar, que yo no podía tragar saliva, que me tocaba coger un vasito y escupir mi saliva porque no podía tragar, porque solo tragar me dolía muchísimo y gritaba del dolor y se me empezó a irradiar hacia una costilla, luego hacia la otra, luego hacia la espalda. Eh, Me dolía muchísimo, me empezó a doler esto y yo tenía una vía central donde me alimentaban porque yo estuve mucho tiempo sin comer. Entonces me tenían que alimentar de alguna forma, ahí me pusieron una vía central en la yugular para poder darme comida. Entonces es como una mezcla rara blanca que es súper espesa y por ahí me alimentaban. Eh, Empiezo con este dolor, empiezo a gritar, los doctores no saben qué hacer, no entienden qué es lo que me pasa, me ponen rescate de fentanilo, no me hace nada, empiezo yo a gritar y a llorar y a decirles, ya estoy cansada, ya no puedo más, llevo demasiados días sin dormir, me siento cansada y le empiezo a decir a mis papás, ya no puedo más, como que ya me quiero ir, o sea, ya déjenme ir, ya, yo ya no puedo más. El dolor era insoportable, es el dolor más fuerte que yo he experimentado. Y los doctores sacan a mis papás de la habitación. Ya luego yo me entero que esta conversación pasó, que ellos le dicen, mire, hemos intentado hacer de todo con su hija, no le sirve el fentanilo, que es un medicamento súper fuerte, no le hace nada. Ya le hemos dado de todo, ya no sabemos qué hacer con su hija, no sabemos qué tiene. Eh, Empezaron a revisar exámenes de sangre, todo, y sale que tengo el C3 y el C4 bajos. Esto normalmente sale como que, por lo que yo entiendo, cuando tienes una enfermedad autoinmune. Se dan cuenta que aparentemente tengo una enfermedad autoinmune que se ha activado a raíz del estrés, de la infección, de los medicamentos, del no dormir durante días. Entonces digamos que todo se unió para llegar a este punto donde se me activa una enfermedad autoinmune y luego la diagnostican como lupus. Entonces, ¿qué pasa? Me dicen, creemos que tienes lupus. Vamos a seguirte haciendo exámenes. Oye, a mí me sacaban sangre todos los días. Ya llegó un punto donde no me podían sacar sangre, porque ya mis venas estaban ya reventadas, ya me habían dado alimentación por las venas de las manos, ya las tenía destrozadas, ya me estaban dando por acá. O sea, ya era una cosa loquísima. Las vitaminas las tenía por el suelo. Me dio el ACV, me tuvieron que empezar a poner complejo B. Para ingresar a la cirugía me tuvieron que poner un montón de vitaminas para poder, digamos, como que sobrevivir a la cirugía de alguna forma. Eh, Todo era una locura y como que ningún día había un descanso. Era como que todos los días pasaba algo y todos los días iba evolucionando a algo peor. Al momento que me dicen, bueno, creemos que te está afectando el sistema nervioso, porque me afecta esto, me empieza a temblar la cara, los dolores son como tipo en los nervios, porque al momento de tocarme en las costillas, no era el hueso como tal, sino que era por donde pasaban los nervios. Entonces le dicen a mis papás, vamos, ¿ustedes qué opinan si llamamos a una psiquiatra para que venga y la valore para poder darle una medicina que bloquee que el cerebro recepte el dolor?
Y mis papás dijeron, hagan lo que sea, mi hija está sufriendo, ya no puede más. Llaman también a un anestesiólogo para que me cede, para yo poder descansar, porque ya, o sea, te digo, ya llevaba demasiados días sin dormir. Y, y el anestesiólogo va, me conectan, me ponen todo porque tiene que estar súper monitorizado, porque era un medicamento para dormir o para intubar pacientes, para cuando vas a hacer, vas a poner en coma a alguien, ¿no? Entonces me empiezan a conectar todo, me ponen el medicamento, no me hace nada, nada, no me hacía nada, solo me bajaba la presión. Eh, Ahí me pusieron en conjunto a ese un rescate de fentanilo porque el dolor no paraba y me decían, abre la boca y yo abría la boca, mueve el pie, yo movía el pie, o sea, no me hacía nada. Entonces dijeron, no, definitivamente tiene que venir un psiquiatra a tratar los nervios, el sistema nervioso. Llega la psiquiatra, me revisa, habla conmigo, le digo, ya no puedo más, me siento muy mal, ya, o sea, ya ayúdenme, por favor. Yo ya les rogaba a los doctores, por favor, ayúdenme, me voy a morir, o sea, ya no puedo más, ya no aguanto más, no aguanto el dolor, estoy cansada, no he comido en días, no me dejan tomar agua, porque al tomar agua o pensar en comida se me subía más el páncreas, la pancreatitis, entonces no podía ni siquiera pensar en comida. Y, y la doctora me medica, me mandan unas pastillas como para dormir y me mandan unas pastillas para bloquear el dolor. Llega una reumatóloga, me revisa, ve la historia clínica, ve mis exámenes de sangre y dice, tienes lupus eritematoso sistémico con afectación al sistema nervioso y al páncreas. Eh, Me manda medicación para eso. Esta medicación era en base a corticoides. Entonces me ponían corticoides intravenosos por 3 días y luego ya empezaba con el oral. Empecé con los corticoides inyectables y los dolores no se iban, pero era más aguantable, ¿ya? Me daban crisis de dolor donde no podía respirar, donde no podía ni hablar, pero si me quedaba quietecita, como que aguantaba un poco más. Entonces, ya con los días, pues se empezó a ver, digamos, como que no estaba bien, pero era más aguantable mi dolor, ¿ya? Y ahí me dicen, bueno, Julie, sigues mal, pero tenemos que mandar a la casa porque teniendo lupus y después de tanto tiempo que estás acá, te estamos exponiendo a bacterias hospitalarias. Tienes que irte a casa y te vamos a seguir medicando vía oral. Y yo obviamente me moría por llegar a mi casa, pero el miedo que me inundaba, el no saber cómo me iban a controlar, porque no es lo mismo que te tomes una pastillita a que te puedan inyectar algo o que me puedan poner un rescate o lo que sea, aunque los rescates no me funcionaban, pero era como que tengo doctores aquí, en mi casa tengo a mi mamá que no es doctora, que si me pasa algo no me pueden ayudar más que solamente emocionalmente decirme, tranquila, respira. Entonces fue mucho miedo el que sentí, pero al mismo tiempo mucha emoción de volver a mi casa. Y más o menos así fue como evolucionó, digamos, mi enfermedad en el hospital durante esos 23 días, de los cuales dormí 2 días, no más. No, pues, oye, eso está loquísimo. O sea, como que en ningún momento tuviste chance de descansar. O No. sea, ni siquiera antes de la cirugía. O sea, todo el tiempo era como la incertidumbre o qué es lo que pasaba en tu mente en esos momentos. O sea, sí tenías, o sea, sí tenías hasta oportunidad como de pensar en qué es lo que va a pasar. O sea, el tener también la idea de pronto de, oye, puede que mañana ya no nos volvamos a ver. O sea, para empezar, eso ya es, o sea, es algo fuertísimo, ¿no? O sea, no es un pensamiento que estés buscando tener un día común, ¿sabes? O sea, ¿cómo fue emocionalmente también ese proceso? Uf, eh, ha sido lo más duro que he vivido en mi vida, y lo más liberador al mismo tiempo. Te Ok, explico. Duro porque estás joven, o sea, yo soy joven, sientes que tienes el mundo a tus pies y que tu salud no se va a ver afectada así de la noche a la mañana. Nunca vas a pensar que a ti te va a dar un cáncer o que te va a dar una enfermedad de repente, o sea, no. En mi caso yo hacía ejercicio, yo tenía a mi hija,
comía súper bien. Entonces nunca me imaginé que me iba a pasar esto, ¿no? En el momento en el que empieza a pasar, obviamente no fue de un momento a otro que me dijeron, oye, tienes esto y te vamos a operar y te puedes morir, sino que fue escalando el dolor. Al momento que tú vas atravesando como el dolor de una enfermedad y que cada día estás peor, te aferras a lo que sea que te digan que te va a curar, es como que cúrame, hazme lo que sea, ya no quiero sentir dolor porque físicamente no quieres sentirlo, ¿entiendes? Y llega un punto donde estás cansado, o al menos yo estaba muy cansada porque no había comido en días, no podía tomar ni siquiera agua, o sea, para mí era como que si me das un sorbito de agua es lo mejor que me vas a poder dar durante el día y no me daban agua, me mojaban los labios con vendas, o sea, con gasas y no podía ni siquiera hacer para absorber un poquito, nada. Entonces mezcla como el no comer, el no dormir, el estar muy adolorido al punto de que no has dormido absolutamente nada, de que te ponen 40.000 medicamentos y nada te quita el dolor. Y, y el dolor sigue escalando y llegan al punto donde me dicen, bueno, no te sirve la vesícula, hay que quitártela, pero tienes pancreatitis, pero puede ser que te mueras. Y yo solo decía como, oye, estoy muy adolorida, tengo que confiar en el proceso, como que opérame, o sea, opérame, no puedo hacer nada porque no, estoy con un órgano que no me está funcionando, me siento muy mal, puede ser que eso ya me quite el dolor y me toca entregarme a Dios y decirle, Señor, que sea lo que tú quieras. Entonces, para mí en ese momento fue aferrarme a mi fe. Yo me aferré a mi fe, yo pedí que fueran a rezar por mí, fueron al hospital a rezar por mí y yo en ese momento subí en mi Instagram que las personas que eran amigas mías que por favor rezaran, que rezaran por mí, que iba a entrar a una cirugía muy delicada y que por favor rezaran por mí. En ese momento yo sentí paz, porque ya le había entregado todo a Dios. Yo dije como que ya tiene que ser lo que tiene que ser, o sea, no puedo cambiar nada, no, no puedo hacer nada más que solamente entrar a esta cirugía y esperar salir bien de ella. Me despedí de mi familia, me despedí de mi hija y fue muy doloroso porque imagínate que yo la última noche, yo decía, ¿será que intento dormir pero pierdo el tiempo? Porque si me muero voy a quedarme dormida para siempre. Entonces no quería como que intentar dormirme un ratito entre el mini lapso que de pronto no sentía dolor porque yo decía, voy a perder mi tiempo, es mi última noche, puede ser mi última noche en esta tierra, ¿no? En este planeta. Y yo, mi pareja, bueno, mi novio dormía conmigo, todos los días dormía conmigo en el hospital y yo lo veía y yo decía, puede ser que esta es la última vez que yo lo vea y puede ser que esta es la última vez que yo vea a mi hija. Y, y es como que no sabes qué hacer. O sea, en mi caso yo no sabía qué hacer, no sabía si despedirme, si... Porque obviamente también te pones a pensar en la otra persona y es como que es demasiado duro para la otra persona verte a ti y decir, puede ser que no salga de la operación. Entonces, creo que todos pusieron su cara más fuerte al frente mío y yo traté de poner mi cara más fuerte al frente de ellos. Y ya cuando entré a la cirugía fue como que ya, lo que fue, ya no, no puedo hacer nada. Entonces solamente me encomendé a Dios y miré a los doctores y les dije, por favor, no me dejen ir y hagan lo que tengan que hacer para dejarme aquí. O sea, si sea que yo me tengan que dejar en coma, déjenme en coma, como que yo necesito estar con mi hija, o sea, yo tenía que estar para mi hija. Em, entonces, básicamente fue así, aferrándome a mi fe, a que iba a salir bien la cirugía y que si no, bueno, a la larga era lo que Dios quería para mí y ya no podía hacer nada. Entonces, eso. Y pues bueno, muchas veces entendemos o bueno, sabemos que no solo el paciente es el que sufre, en este caso hay personas cercanas a ti que conllevan contigo también este peso. En este caso, o sea, después de que te dan el diagnóstico, ¿cómo es que tu familia de alguna manera lo vive contigo? O sea, ¿cómo fue el apoyo de la familia, amigos, etcétera? No sé.
Bueno, mi familia como evitando el aceptar que de pronto como que tranquila, dejémoselo a Dios, en tranquila, todo va a salir bien, vamos que tú puedes, así. Nunca fue como que nunca me pusieron el peso de, es que si te mueres yo me muero, es que si te llega a pasar esto me va a dar algo. No. Y lo sí, creo que como que entre toda la tristeza y todo esto intentaron ser más fuertes que yo para que yo pudiera ser fuerte. Entonces, yo no podía ni quejarme, o sea, llegué al punto donde era como que, ¿qué les voy a decir? Solo como que, bueno, la bendición y vamos, ya. O sea, chao, los quiero, los amo, ojalá vernos ahora que salga de la cirugía. Eh, y así fue, o sea, nunca me hicieron sentir ese peso de que si me llegaba a pasar algo, ellos iban a estar tristes o algo, sino como más bien como alentándome a que iba a salir todo bien. Bien, ahorita, por ejemplo, hay personas a las que tal vez recién le diagnosticaron algo o están en un proceso de encontrar un diagnóstico. eh, y a veces es complicado, se vive una etapa de incertidumbre, de confusión y momentos en los que uno como paciente a veces termina cuestionándose todo. Tú, en este caso, ¿tú qué les dirías, Julie? Bueno, mira, el por qué me pasó, nunca me lo he preguntado y por qué a mí tampoco, pero el para qué me pasó, yo ya sé por qué me pasó, ¿me entiendes? Entonces, me pasó para darme cuenta que la vida era muy frágil, que hoy puedes tenerlo todo y mañana no. El, que el mañana no es certero y que el levantarte hoy es una bendición. Que tú puedas abrir tus ojos es una bendición, porque muchos no los abrieron hoy. Entonces, el dar la vida por sentada, el creer que tienes el mundo a tus pies, no, no es así, no, no tenemos nada garantizado. Y durante toda esta experiencia yo me di cuenta de muchas cosas, entre esas, mientras iba en la camilla a la cirugía, yo me puse a pensar y dije, es que me voy sin nada. No me llevo nada, no me llevo nada, no me llevo este arete que tengo puesto, no me llevo nada, porque era mi cuerpo con una bata prestada que si me llegaba a morir se lo iban a poner a otro enfermo, a otro paciente, y unas medias de quirófano y un gorrito que no valen nada, y me lo iban a quitar para enterrarme. O sea, no te llevas nada, no eliges ni la última ropa que te van a poner, la ropa que guardaste en tu armario que, uy, es que voy a esperar para cuando me inviten a comer y me la voy a estrenar, esa ropa ya no la usaste, nada, o sea, uno piensa siempre que tiene garantizado el mañana y no es así, es como que hay que vivir el hoy, ¿ya? Y eso es lo que yo trato de transmitir mucho también en mis redes, es como, valora este día, valora lo que tienes hoy, date cuenta que tu cuerpo se puede mover, date cuenta que puedes abrazar a alguien, que tus brazos sirven para abrazar a alguien, que puedes comer. O sea, yo me di cuenta, yo decía cuando estaba en el hospital y recuerdo decirle a mi papá, es que si me muero en la cirugía, no pude probar mi último bocado, no pude comer una última vez. Y cuando hay un preso que tiene sentencia de muerte, le dan su última comida, que sea su último deseo, y yo no la voy a tener. Yo no voy a poder probar un último vaso de agua, me voy a morir con sed y con hambre. Yo le decía eso a mi padre. Y él me decía como que no, no lo veas así. Yo le decía, me muero por comer, quiero comer algo. Si me llego a morir, quiero morirme sin hambre, aunque sea, como que darme ese gusto, pero no podía porque era más peligroso todavía mi cirugía porque se me iba a subir más todavía la pancreatitis. Entonces, darme cuenta de todo eso, de que uno no tiene el poder sobre uno, de que tú puedes decir, no, mañana me voy a levantar bien y mi cuerpo va a estar bien y todo va a salir bien. Y no, solo sale peor. Es como que tú no mandas sobre ti, ¿entiendes?
es súper doloroso tener que aceptar el hecho de que por más que tú tengas ganas de algo, no vas a poder hacerlo, ¿ya? Y, y el confiar en mucho en Dios. Yo, bueno, yo creo mucho en Dios y Él me ha ayudado en todo mi proceso y me ha dado las fuerzas que he necesitado y que necesito para seguir adelante porque no es fácil, no he salido de mi enfermedad todavía, no puedo caminar, pero, y tengo muchos dolores, pero lo que yo quiero transmitirle a las personas es eso, es que el mañana no lo tenemos garantizado, el hoy lo tienes, el no te enfoques en los pequeños problemas que tienes día a día, porque a veces se nos pasa la vida entre perseguir ciertas cosas que en realidad lo que uno lo llena es lo básico en la vida, es un abrazo de tu familia, es la comida de tu mamá, es, o sea, cuando estás en un punto así solo dices, es que quiero solo un abrazo, porque somos tan simples como eso. O sea, lo que nos hace felices es lo simple de la vida, lo que tenemos día a día cotidianamente y que no nos damos cuenta que es un milagro tenerlo, como darle ese último abrazo a tu familia o decirle a tu mamá o a tu pareja o a quien sea como, chao, que estés bien, mañana más tarde nos vemos, ya, o llegar a casa y, y sentarte y tener algo que comer. Eh, Cuando estamos como que en ese momento entre, digamos, la vida y la muerte, tú no piensas en, uy, nunca logré tener ese gran trabajo que yo quería, no. Piensas en cosas simples como, quiero que mi mami me abrace, quiero sentirme querido, quiero ver a tal familiar que no veo, quiero escuchar su voz, quiero cosas que no se compran, son cosas que la vida te las ha dado y que ya estás acostumbrado a tenerlas ahí y que no las valoras hasta que te das cuenta que las puedes perder. Entonces, es eso. Y para las personas que tienen mi misma condición o algo parecido, una enfermedad que no tiene que ser la misma, las enfermedades se viven igual, es lo que yo pienso. O sea, a ti te duele tu enfermedad porque es lo que te está pasando a ti, no te puedes comparar con otra persona, ¿me entiendes? Porque te tocó a ti esa enfermedad y tú la vives porque es tuya y la otra persona vive esa enfermedad porque es suya. Entonces, todos pasamos como por este proceso de quizás negarlo, luego aceptarlo, luego, ok, ¿qué hacemos para mejorar esto? Y empezamos a experimentar un sinfín de emociones que a la larga, la enfermedad que sea, estás experimentando casi lo mismo. Entonces, es ser esa red de apoyo y también encontrarme con una red de apoyo para poder afrontar toda esta situación, porque digamos que la lucha no ha acabado, sino que apenas empieza. Entonces, eso, poder ser red de apoyo, encontrar una red de apoyo y también para personas que no tengan una condición de salud, que valoren su salud, valoren su vida y valoren las pequeñas cosas de la vida que damos por sentadas y que son lo más importante. Ok, pues mira, justo, o sea, hemos visto cómo va cambiando, eh, cómo va evolucionando una enfermedad. Y, o sea, un día cualquiera, un día común que tú dices, se me antojó algo, y, o sea, un día de repente así, o sea, hubo un tweet en tu vida, o sea, literal fue, puedo entender que, que prácticamente fue de la noche a la mañana que tu vida cambió drásticamente, o sea, y lo puedo ver en tus publicaciones que tu última publicación es donde estás haciendo ejercicio y de pronto eh, empiezan publicaciones en el hospital. eh, ¿cómo, cómo pasó? O sea, ¿cómo lo viviste? O sea, ¿cómo viviste ese cambio de rutina, ese cambio de vida tan drástico? No, 100% me cambió la vida, toda mi afectación de salud. Yo antes decía qué pereza, me toca levantarme e ir a trabajar, qué cansancio, uy, no, y no tengo ganas de ir al gimnasio, pero igual voy a ir. Y ahorita que estoy en esta condición es, qué rico sería ir al gimnasio, qué increíble podría ser ir a sentarme en mi trabajo y conversar con las personas que están en mi trabajo. Yo ahorita no puedo moverme, no puedo caminar sola, no puedo bañarme sola, no puedo ir al baño sola.
no hago nada sola porque dependo totalmente de mi familia, por mi parálisis y todo. Y no me puedo exponer a enfermedades porque el lupus es así, o sea, digamos que en vez de si te enfermas de una gripe cualquiera, no va a atacar la gripe, te va a atacar a ti, entonces empieza a coger tus órganos. Entonces te puede coger el corazón, te puede coger la sangre, te puede coger la piel. En mi caso ya me cogió, digamos, el, el sistema nervioso y el páncreas, pero te puede coger el hígado, el riñón, y entonces atacas a tu cuerpo. Entonces hay que tener mucho cuidado con cualquier enfermedad, con cualquier bacteria, con cualquier infección. Em, es como un bebé, no puedes estar expuesto, o sea, no tengo, digamos, defensas. Y mi propio cuerpo me ataca a mí mismo. Entonces, em, la vida la empiezas a ver diferente, yo la empecé a ver diferente y eso es lo que quiero compartirle a los demás, porque muchos vivimos así, diciendo, qué pereza esto, uy, es que tengo tal reunión, uy, es que tengo tal cosa. Sí, pero tienes dos pies que te llevan a esa reunión, tienes gente con la que vas a poder conversar y experimentar cosas nuevas, con las que vas a poder compartir. Si no consigues ese trabajo, no pasa nada, la vida no se va a acabar, busca otra cosa, busca otro trabajo. eh, no te preocupes por cosas que tienen solución, porque el día que te llega una que no tiene solución, ahí te vas a dar cuenta que pasaste toda tu vida preocupándote por cosas que sí tenían solución. Entonces, eso quiero como que ahorrarles ese tiempo de tener que llegar a una situación así, o que probablemente nunca llegues a una situación así y se te pase la vida así, viendo lo peor de todo. Eh, quiero ahorrarte eso y quiero compartírtelo a través de lo que yo viví, que es lo que he aprendido. Bien, hace rato te pregunté sobre qué le dirías a personas que empiezan o que de algún modo están pasando o viviendo algún padecimiento. Eh, y ahora, pues justo, ¿qué le dirías a las personas que tienen dentro de su familia a alguien con alguna enfermedad, o sea, independientemente de la que sea, que tengan dentro de su familia, ya sea su papá, su mamá, su hermano, sus hijos, no sé, o algún amigo o algunas otras personas que aparentemente están sanas, que de alguna manera están en una mejor condición, ¿qué les dirías a esas personas en función para que pues, empaticen con el paciente? Bueno, esas personas que digamos que están sanas, pero están enfrentando la enfermedad a través de los ojos de otra persona, tienen que ser súper fuertes, tienen que ser la red de apoyo, tienen que ser ese ancla, tienen que ser esa persona que les dice, no, vamos, que tú sí puedes. Y que entiendan también que si te dicen, tengo dolor, seas comprensivo. O sea, es muy difícil estar en esa posición porque es como que entre que te da vergüenza decir algo que no es y que te sientes incómodo porque de pronto se te sale algo que no debes. Es muy incómoda y tu vida va a cambiar porque la vida de, digamos, de tu pariente o la persona que está enferma cambia totalmente, pero la tuya también. Porque hasta cierto punto entre cuidarlo, entre estar pendiente y eso te cambia la vida, ¿no? De pronto adquieres otras responsabilidades como, no sé, te toca empezar a hacer la comida o cosas así. Entonces, lo que entregues, entrégalo con todo tu corazón y tienes que tener mucha paciencia porque no es fácil para la otra persona enfrentar una enfermedad y lidiar, digamos, con sus propios demonios, porque son un montón de pensamientos que se te vienen todo el tiempo. Sientes que eres una carga, sientes que eres un peso para los demás o sientes que si te vas nadie te va a extrañar o que te faltaron muchas cosas por hacer o son tantos pensamientos. Entonces yo creo que tienes que ser desde el otro lado comprensivo con esta persona que está enferma, darle mucho cariño y ser una fuente de fuerza, de fortaleza, de apoyo. Eh, y creo que la comunicación es muy importante. O sea, si la persona enferma quiere hablar contigo o solo escúchala, probablemente no quiera que le des una solución, sino solo quiere ser escuchada. Entonces, Ok, ahora dentro
dentro de tu proceso, en el momento en el que estabas como en el hospital, en que iniciaste con este padecimiento, eh, ¿tú te identificaste con alguien? O sea, ¿hubo alguna figura de la que tú te inspiraras para seguir adelante? Eh, o algo que sirviera como de ejemplo a seguir en tu proceso de hospitalización? Te cuento que yo sí me sentí identificada con alguien. Yo estaba en el hospital y en mi país hay una chica, una señora que le dio cáncer de repente y ella siempre fue deportista y bueno, bastantes personas la conocen aquí en Ecuador y ella, bueno, le dicen la flaca Guerrero y yo estaba en el hospital y un día me salió un post de ella en Instagram y yo estaba muy mal, estaba sufriendo mucho, pasando por mucho dolor y vi que estaba pasando por un cáncer muy agresivo, que ya la habían operado, que estaba en quimios, pero veía que siempre sonreía en sus posts, en sus cosas y yo solo dije, Dios mío, si ella puede, yo también puedo. Casualmente salgo del hospital, y yo la empecé a seguir, casualmente salgo del hospital, yo subí el video que se hizo viral en el que estoy contando mi historia y ella me escribe y me dice que puedo contar con ella y le dije, y me dijo como que te admiro muchísimo y le dije, no me lo vas a creer, aun- pero tú fuiste mi fuente de fortaleza, o sea, yo te vi a ti afrontando tu enfermedad y dije, si ella puede, yo también puedo. Y bueno, ahorita conversamos y eso, y pues nos hacemos de red de apoyo, pero ella fue mi fuente de inspiración para yo tener esa fuerza y ese coraje para seguir enfrentando mi enfermedad y no echarme el dolor. Ok, sí, justo te preguntaba eso porque, pues de alguna manera el que tú estés compartiendo, de que estés compartiendo o sea, tu historia de vida en redes sociales, pues de alguna manera también puedes estar inspirando a muchas otras personas y me atrevo a decir alrededor del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que te motivó a ti a subir el contenido, subir tu historia de vida y pues, subir tu proceso a redes sociales? No, yo compartí mi historia porque, como te cuento, yo le había pedido a las personas que me seguían, que normalmente eran mis amigos, que rezaran por mí. Y al yo salir de la operación sentía que les debía contar qué había pasado, por qué les había pedido que recen por mí y qué era lo que me estaba pasando. Porque mucha gente me decía como, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué te está pasando? No entiendo. Entonces, que yo siempre fui una persona saludable, entonces nunca, o sea, nunca te imaginas que la vida le cambia a alguien así, de repente ves que sube, oye, reza por mí que voy a entrar a una cirugía y probablemente no salga. Entonces yo sentía que les debía contar esa historia, que tenía que les debía eso, ya, porque habían rezado por mí, porque mucha gente rezó por mí. Entonces yo lo subí y ahí fue que se volvió viral. Y lo que comparto en realidad, yo uso mis redes como si fuera mi diario. O sea, es como que te cuento lo que pienso, algún pensamiento que se me vino, te cuento mi proceso porque me gusta ir contando qué va pasando, porque las personas son muy curiosas, ¿ya? Entonces, eh, me gustaría como que, mira, esto me está pasando, ahorita estoy haciendo esto, mira, esto estoy pensando, y de alguna forma dejar una huella en alguien. Yo me di cuenta que en el momento que te vas, lo importante es qué huella dejas en alguien. Entonces, yo quiero dejar la huella en personas de que sí se puede, de que todo depende de cómo afrontes la situación, de qué actitud tienes ante las adversidades de la vida, de valorar cada día. Quiero dejarte esa huella y de pronto algo sirve en ti, o sea, de pronto ya mañana no te vuelves a levantar amargado, sino que te levantas feliz porque estás bien, porque estás sano. Y ya para mí eso es como que ya deja una huella en ti y eso me hace muy feliz. Entonces, en realidad por eso empecé a subir, porque sentía que le debía contar a mis amigos qué era lo que me había pasado y qué estaba pasando conmigo. Y, y pues contarles un poco de qué es lo que voy pensando y así para poder compartir con ellos, porque yo no puedo salir, yo no puedo hacer nada, entonces
básicamente. Ok, hace ratito te preguntaba también de qué le dirías a quienes les están diagnosticando algo, a quienes empiezan con un nuevo proceso con una enfermedad, y también te preguntaba sobre a qué le dirías a personas que tienen algún familiar o amigo que tiene pues un padecimiento. Ahora quisiera preguntarte, y ya nada más para cerrar, Yuli, ¿qué le dirías justo a esas personas que tal vez no tienen nada, no tienen ningún amigo, ningún familiar, nada, y que viven una vida como muy, sí, muy común, muy normal? Eh, Prácticamente a cualquier persona del mundo, ¿tú qué le dirías? Bueno, son varios como pensamientos que tuve durante mi hospitalización y durante este proceso es, que ya los he compartido, es que el reloj nunca empieza a contar hacia atrás cuando te dan una mala noticia, sino que desde el momento en el que nacemos empieza a contar hacia atrás. No por verlo en el mal sentido, sino que desde que nacemos para poder morir hay que nacer, ¿no? Entonces ya tenemos una fecha. No la sabemos, pero vive cada día como si la fecha fuera mañana. O sea, vívete la vida para que no te guardes nada, no te quedes con nada, no te lleves esa pelea, no alargues esa pelea además con la persona que quieres, no, nada, o sea, despídete bien. Porque yo cuando me despedí de mi mamá, cuando me dijo me voy de viaje, nunca pensé que ese abrazo iba a ser probablemente el último. Y me tocó pedirle, oye, ven, porque no sé si salga de esta operación. Y vino y le pude dar el último abrazo. Pero si ella no hubiera podido viajar, el último abrazo nunca hubiera sabido que era el último abrazo. Entonces, eso, mira a tu alrededor, valora lo que tienes a tu alrededor. Yo cuando estuve en el hospital, me hacía muy feliz pedir que me abrieran la ventana. Yo estaba en un tercer piso y en el patio de una casa habían 3 arbolitos plantados y yo veía cómo los pajaritos se paraban ahí. Y esa era mi felicidad. Y tú probablemente que sales a caminar y ves un montón de pájaros, dices, ay, pájaros, qué horrible, que ensucian todo. Pero una persona se pone feliz en un hospital viendo un pajarito pararse en un árbol. Entonces, es valorar lo simple de la vida, lo que tienes el día a día. Eso es lo que te llena, eso es lo que te hace ser tú. Las personas que te rodean, la forma en la que piensas, la forma en la que tratas a los demás. Siempre trata de dar lo mejor de ti porque quizás eso sea lo último que se queden contigo, ¿no? De ti. Eh, y nada, dejemos de quejarnos de cosas tan insignificantes. O sea, creo que a veces como seres humanos nos aferramos a tener problemas, a quejarnos de todo, de, ay, es que tal cosa, o de afectarnos problemas de otras personas. No, vive tu vida. Obviamente apoya a la otra persona, acompáñala, pero trata de que a ti no te afecten tanto las cosas porque es tu vida y tienes que vivirla y tienes que recibirla con amor y aprovechar que tienes pies para caminar y aprovechar manos que tienes para abrazar y aprovechar que tienes un corazón saludable para ir a pegarte una caminata, eh, o para darle abrazos a las personas que amas. Yo creo que eso es lo que realmente nos llena y eso es lo que realmente nos llevamos el día que dejamos de estar acá. Es lo que viviste nada más, porque cuando a ti te dan una mala noticia, la vida se pasa como una película, como la vemos en las películas, que va y hay momentos que tu memoria guarda que fuiste muy feliz o momentos en los que de pronto hiciste algo mal y empieza el recuento de tu vida y te das cuenta que te faltó viajar, que quizás compras muchas cosas materiales y, ay, nunca fui a, no sé, Europa y quería ir a Europa y no conocí la Torre Eiffel. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Deja de gastar en cosas que materiales, que acumulas, que no te las vas a llevar y vive experiencias, vívete la vida. Gózatela, deja de guardar ese dinero para esa blusa que cuesta tanto dinero y para una foto en Instagram. No, porque es lo que va a valer es lo que viviste detrás de esa foto, que te fuiste a conocer tal lado, que probaste ese postre que tanto querías,
y tantas cosas que uno tiene por hacer en este mundo y dice para después, y se te pasa la vida así, nunca lo hiciste, y te hiciste viejo y nunca viajaste o nunca conociste algo que querías. Es como que alimenta ese niño interior, cuídalo, protégelo y haz todo lo que quieras hacer que no sea de acumular cosas porque en realidad lo que te llevas es lo vivido, es lo compartido, es lo querido, es, es todo, todo lo que te hace ser tú y todo lo más básico del ser humano. Entonces, eso. Pues Julie, ahora sí llegamos al final. Eh, de verdad quiero eh, agradecerte por el tiempo que brindaste este espacio. Y como te lo dije en mensajito y quiero hacerlo público, de verdad, de manera personal, me inspiró mucho tu contenido, o sea, desde que te empecé a seguir. Y la verdad que es una satisfacción enorme el poder platicar contigo, eh, el poder tener la capacidad ahora de contagiar a demás personas que, que se sientan inspiradas y a pacientes que sepan que no están solos, a familiares que sepan que, que hay mucha fuerza y mucha valentía del lado de ellos y que siempre van a encontrar en algún otro lugar también esa red de apoyo. De verdad, Julie, y, o sea, lo repito de manera personal, te agradezco mucho por lo que haces. Gracias por invitarme, gracias por permitirme hablar y por permitirme ser yo. Y esta Julie de ahorita es una Julie que está enfrentando una enfermedad y que a través de su enfermedad enfrenta mucho dolor y muchas cosas, pero es la mejor Julie que he conocido y me abrazo y agradezco porque, como te dije, no sabía por qué me había pasado a mí, nunca me pregunté por qué a mí, pero abrazo mucho el para qué. Y, y gracias a todos los que vieron, están viendo esta entrevista porque les mando un abrazo grande y espero haber dejado una huella en ustedes y que ustedes puedan dejar una huella en otros. Pues bueno amigos, eh, pues llegamos al final. Eh, Muchas gracias por ver este episodio. Como saben, buscamos que tomen conciencia, que tengan empatía y que sepan que nadie está solo. Pues muchas gracias amigos. Esto fue Latidos Conscientes. Muchas gracias.